¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a este nuevo diálogo de cine para incorregibles con los dos incorregibles de siempre que estamos por aquí. Don Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, Y nada, abrigado, sí, aquí no, aquí camiseta ya. de manga corta. Seguimos con, bueno, ya está cambiando un poco el tiempo, ya anoche cayeron unas gotas y tal, pero bueno, para más calor, como decía un amigo mío. Sí. Entonces, hoy va a ser un diálogo para más calor, como dice aquel. Vamos a acordarnos de todos aquellos patrocinadores y entidades que nos dan soporte. Fundamentalmente recordarles, como ya saben, que todos estos diálogos, encuentros, charlas con autores o con editores se engloban dentro del salón virtual de la 21ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2024. Y bueno, empezamos el pasado día 4 y vamos a estar pues hasta el día 24, todas las tardes por aquí, con diferentes encuentros y con diferentes actividades. Y hoy pues nos toca hablar de una película en los diálogos de cine para incorregibles. Y bueno, qué mejor película que la del primer superhéroe de Marvel que se llevó a la pantalla, pero de una manera correcta o bien hecha. O sea, quizás es esa primera película. Yo el otro día, precisamente en una charla, hablaba de que el primer Spider-Man de Sam Raimi había sido la primera vez que se llevaba a la pantalla a un superhéroe Marvel con unas condiciones mínimas exigibles. Eh, si queremos recordar cosas previas como la serie de televisión de Spider-Man o la de Capitán América o la película aquella que se hizo de Capitán América montado en moto con casco o la de Roger Corman de los Cuatro Fantásticos, bueno, vale, pero no. La No, primera de Marvel fue Blade. Y nada, los agradecimientos con los eso, no que se te olvide. estábamos, Sí. aparte del Salón Internacional del Cómic, a la Fundación Canaria Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo, a la Unión Europea y a Turismo Islas Canarias, pues agradecerles que nos estén dando su apoyo, aporte, patrocinio y, como no, a la Librería del Maldito, que hoy tenemos también por ahí a Cris en los mandos. Y nada, ¿qué nos queda? Hablar de la película. A mí fue una película que en su momento me sorprendió, sobre todo por el inicio. Yo iba a poner por aquí la musiquilla, pero no, me dice que por derechos de autor no se puede, ¿no? Yo iba a empezar bailando desde el principio, pero no va a ser así. Pero bueno, vamos a hablar de Blade y con don Eduardo Serradilla, que nos va a introducir en este mundo de superhéroes vampíricos. A ver, yo estaba comentando antes de empezar, lo mejor que le pudo pasar a esta película es que prácticamente nadie reparara en ella hasta que llegó a la pantalla. O sea, vamos a irnos antes de irnos al fundamento o sea, al fundamento que es que es bueno, esta es el segundo tomo de la nueva colección, creo que es la última colección que se ha publicado de la tumba de Drácula, que este Blade, que fue más el primer capítulo, cuando la primera vez que sale, dice, bueno, pues aparece Su Blade, el primera aparición cazavampiro, fue que dentro de la serie de de la la tumba de tumba de Drácula. Drácula, y este es el Blade de gráfico. A ver, yéndonos para atrás, no hay que olvidar dos cosas. Bueno, fundamentalmente una, pero no hay que olvidar dos cosas. Que Marvel, la última adaptación que había hecho de uno de sus personajes en acción real había sido el Pato Howard en 1986. Después de eso, Y Marvel no había que hecho todos nada más. recordamos que, oye, se puede ver, pero de Sí, aquella manera. de aquella manera. Después está los ejemplos. A ver, el Capitán América en moto, eso es una serie de televisión. Esos son dos pilotos de televisión que alguna vez se han estrenado. Y del hijo de Salinger, de Albert Puin, de la Canon, eso fue un proyecto que estuvo dando tumbos, ni se sabe el tiempo. Bueno, desde el año 84 porque
porque los derechos de Marvel, quien los compró en su día fue Roger Corman, precisamente, por eso Corman hizo esa película de la que todo el mundo habla y nadie ha visto, Esta porque eso película, oficialmente nadie, creo que muy poca gente la ha visto, que son Los Cuatro cuentan Fantásticos. las malas lenguas que circulaba por ahí no sé si en vídeo, en DVD, en un Hay, hay, formato hay, hay, hay audiovisual hay raro. alguna copia por ahí, eso lo tengo asumido. Mm. Y después está, bueno, esta es la primera viñeta en la que sale Blade, en el número, o sea, Blade debuta en la tumba de Drácula en el número, si no recuerdo mal, en el número 10 en julio de 1973. Es creación de Jen Collan y Mark Wolfman. Sí, eso te iba a Eh, decir. y, y Corman llega a adaptar Punisher con Dolph Lundgren, un Punisher muy particular, porque realmente la calavera solamente sale en muy pocos sitios, prácticamente no se ve, es un Punisher, el espíritu sí, pero el Punisher per se no es el Punisher de Marvel. Y está la pugna entre New World Picture, que es era la productora de Roger Corman, y Canon, de Canon Group Inc., o Canon Film, como ustedes prefieran, porque Menahem Golan estaba empeñado en hacer Spider-Man. De hecho, la empezó a anunciar en 1984, y Capitán América. Eran las dos películas. De hecho, en principio fue lo único que se anunció en su día, hacer Ujú. el Spider-Man, que de hecho en el Variety sacaron un anuncio en el año 84 en color, desplegable, muy bonito, eh, anunciando la película, y después se pasaron no sé cuánto tiempo más, la película fue pasando de director en director. Sí, Todd Hooper se anunció como director, después salieron imágenes de un actor en una portada de un cómic de Marvel, después el proyecto terminó en manos de Albert Point, y al final nunca se llegó a hacer, y el Capitán América sí se llegó a hacer. Y la película esa película en algunos aspectos es bastante respetuosa con el cómic original, pero claro, el problema de esa película son las limitaciones fundamentalmente de presupuesto, y además no nos engañemos, el año 86 es lo que hablamos en su día con los Masters del Universo, es que los Masters del Universo, por mucho que la gente se empeñe, esa película se gastaron todo el dinero prácticamente en los efectos, pero es que eran los efectos que se podían hacer. No había todavía, no había capacidad para hacer, sí. si se hubiesen gastado un poco más, pero tampoco la diferencia hubiese sido tan abismal como ahora la gente quiere ver. Y con el caso de Capitán América, en realidad es un Capitán América, digamos que muy humano, no es el Capitán América, porque eso la gente ni se ha molestado en verlo, no es que no quieran, es que se han molestado. Ver el Capitán América del serial de cine de los años 30, de los años 40, perdón, el Capitán América de los años, empezó en 1941, que el serial es muy divertido, pero el personaje no tiene nada que ver con Steve Rogers, no tiene absolutamente nada que ver con el físico de Steve Rogers. En realidad se parecía bastante al dibujo original, o sea, tenía un aspecto al dibujo original de Kirby, de aquellos primeros dibujos de Jack Kirby. Evidentemente Kirby dibujaba muchísimo mejor, pero bueno, digamos que el espíritu está bien reflejado. Pero la película, vamos a ver, el propio escudo, el escudo que llevaba el hijo de Salinger, Max Salinger, era muy realista. O sea, era un escudo físico que se hizo. Él no era un armario ropero como puede ser el actual Capitán América, pero no lo hacía nada mal. Y de hecho, Cráneo Rojo, que lo hacía Scott Pauling, también era un malo muy creíble. Un poco lo que le pasaba, es un poco lo que le pasaba al Skeletor de los Masters también de la Canon, que era un Cráneo Rojo, un sociópata encantado de serlo. Eso nadie se lo va a poder negar. Lo que pasa es que esa película, lo que le pasa a esa película es lo que le pasa a muchas otras cosas. Se estrenó de forma muy limitada en cine, salió en vídeo, el vídeo lo sacó en España Recordvisión, lo sé Yo creo que perfectamente lo tengo por ahí. porque Todavía el VHS sí, guardado. porque uno de mis primeros trabajos fue hacer una especie de dossier de prensa contando la historia yo trabajaba en ese momento, conocí a la gente de Recordvisión, y por una cosa o por otra surgió y me lo encargaron. Fue la primera vez que yo hacía algo directamente de esa manera. Después, al vivir en Madrid y estar estudiando lo que estaba estudiando, pues hice más cosas, pero fue de las primeras, yo creo que lo primero que hice. Mm. Pero después, evidentemente, eso tardó muchísimo en salir en DVD. Y entonces, Yo creo que de toda esa etapa, independientemente de los proyectos y de las ilusiones y de los empeños que se pusieran detrás, como, como superhéroe o personaje de cómics Marvel individual, yo creo que podemos llegar al acuerdo de que Blade
No, es la primera. Es la Y ella primera. es la primera, y sobre todo por una cosa, porque David Goyer, que es el guionista, y Norrington, que es el director, Stephen Norrington, que Norrington le pasa, la experiencia de Norrington era como David Fincher cuando hizo Alien 3, era un director o Russell Malka cuando hizo Los Inmortales, un director de videoclips, o sea, muy bueno, pero ese aspecto. Es que reinventó, o sea, lo que hizo fue no lo que trataban de hacer antes, de tratar de ser fiel a la letra, a la letra del cómic, que eso, que es una cosa que, por ejemplo, Sam Raimi, que es muy friki, porque es muy Sí, friki, en el buen sentido, supo interpretar muy bien con su Spider-Man, que sí. fue meterlo en el siglo XXI, prácticamente, por la película se estrenó en el año 2001, y con Blade haces lo mismo, o sea, Blade es un personaje, surgió en los años 70, Ujú. hay que entender que, Sí, lo coge, lo adapta, ¿no? claro, o sea, el Blade Lo original mejora, para mí lo mejoró bastante. O sea, el lo Blade que mejora sale en la película es como una evolución lógica sí. de lo que era el Eso, personaje del cómic. esa, que es lo mismo que le pasa a los X-Men que se estrenaron un poquito después. Que o sea, cuenta lo mismo que ya sabemos. O sea, si tú has leído cómic, sabes que Magneto o estuvo en Auschwitz. Ujú, Pero puedes contar toda la historia o simplemente poner a un niño que destroza literalmente, pero tuerce hasta los límites de lo imaginable la famosa verja de Auschwitz. ujú. O sea, tú puedes contar toda la historia de cómo Eric Magnus estuvo en Auschwitz, cómo Atenta Comandantes que protagonizó una fuga, que más es real, hubo una fuga en Auschwitz, eso no es ningún invento, eso en los libros de historia está, en la historia de Auschwitz hubo una fuga real del campo de exterminio, de Auschwitz-Birkenau 2, que es donde estuvo Auschwitz, donde murió toda la familia de Eric Magnus. Pero en vez de contar toda esa historia, lo que se plantearon en ese momento fue contar o sea, plasmar realmente eso, el niño en cuestión y dónde surgen sus poderes, que es en Auschwitz, porque él padeció aquello. Ujú. Pues con esto pasa exactamente igual. Yo creo que la gran virtud que tuvieron fue trasplantar un personaje creado en plena Black Exploitation, cinematográficamente hablando. De hecho, Colan, él Mm, dijo en su momento que él se había basado sobre todo en Jim Brown, un actor afroamericano. Podía haber cogido a claro, del momento. Richard Roundtree o que Shaft o Jim Brown, que además fue un actor que hizo de todo, llegó a ser incluso western. eh, y originalmente de Londres, es británico porque toda la imaginería del Drácula de Bram Stoker es entre Transilvania y Londres. Todos los personajes, Sí, digamos que todos los personajes que rodean se mueven en Londres, que es donde llega el barco, donde llega el barco el barco fantasma con toda la tripulación muerta que llega al puerto de Londres. de Lo, Londres. tra- lo trasladan, ya no nacido en 1929, ha nacido en 1967, ya no es un personaje, no es un vampiro que puedas andar por el día, sino es alguien que es inmune, porque el Blade original es inmune a convertirse en vampiro. No, este Blade es un vampiro, es un híbrido entre humano y vampiro, porque Es su un madre, híbrido, Vanessa Brooks, correcto. lo convierte en un híbrido, pero un híbrido porque lo adopta. Sí, eh, a él directamente no le muerde el vampiro, sino que le muerde a la la, madre ma- cuando la está madre embarazada. está Y embarazada. entonces Él él nace pues con características de vampiro y características de es humano. un mutante en realidad, Blade. El Blade que Correcto. sale, el Blade que sale en la película es un mutante. A la madre la muerde Deacon Frost, que es su gran antagonista. Ya a estas alturas, primero, Marvel no tiene los derechos de Drácula, o sea, porque en ese momento hay que entender que Marvel aprovechó la relajación, entre comillas, del Comic Code, que prohibía poner en una portada vampiro, hombre lobo, momia, todo lo que tuviera, o la palabra terror, o la palabra zombie, o todo lo que tuviese, porque el Comic Cosas Code de se creó, miedito, vamos, no, eso exactamente. no se dejaba poner. El Code se creó específicamente para acabar con ese cómic, sobre todo con las colecciones de terror y suspenso, de todas las colecciones de Sí, suspense, y ya en el 69 el Code hizo el ridículo más espantoso
con la trilogía de las drogas, que prohibió que Stan Lee sacó al mercado y se vendieron como churros, se vendieron como roscas, y ya el Comic Code quedó en entredicho poco más de una década de su creación, pero todo el mundo lo siguió manteniendo por lo que pudiera pasar. Y entonces aquí fue el truco de vamos a ver, vamos a sacar cómics donde salgan hombres lobos, donde salgan vampiros, pero hacemos revistas adultas en blanco y negro que no se venden nuevamente, también se venden en los kioscos, pero son más caras. Y en medio Sí, en esta historia fue cuando Marvel creó, pues entre otras colecciones, Werewolf by Night, que ahora sí, hay una versión en color y en blanco y negro hecha de imagen real. Creó La tumba de Drácula y fue metiendo un poco el terror entre comic book originales y revistas de terror, y ya, sobre todo, bueno, el resurgir fue evidentemente el Warren, o sea, Warren Publishing sí. y Warren todo lo que se Publishing. puede hacer, pero también, como además la gente saltaba, los guionistas saltaban de un sitio a otro, Archie Goodwin estuvo en Marvel, después se fue a Warren, después volvió a Marvel, iban saltando, pues al final se iban trasladando las cosas. Y este Blade el Blade de cómic es producto de una época de imaginería, incluso de una necesidad. El Blade Ujú. de la película no. El Blade de la película ya es un niño nacido, o sea, es un niño nacido en el 67, con una iconografía, con una forma, y además muy apoyado, porque es que lo que la gente se ha olvidado también, es que Wesley Snipes lo que él quería hacer, y lo quiso hacer hasta hasta que se hizo muy mayor, porque fue la realidad. Él quería ser de Black Panther, porque Black Panther es el Sí, primer superhéroe él quería afroamericano. adoptar, él quería realizar la adaptación fílmica de uno de los superhéroes negros de Marvel. Que Y claro, desde el principio. evidentemente, desde el principio él estaba interesado y, hombre, el personaje más importante quizás de todos los personajes negros que se crearon o que surgieron poco a poco y sobre todo en esta época que tú comentas, pues era Pantera Negra, claro. De hecho, Black Panther es anterior. Black Panther surge dentro Sí, de los sí, Cuatro surge antes, Fantásticos, dentro de los Cuatro Fantásticos. fantásticos, porque después Por está eso Luke digo que poco a Cage. poco y entonces ya después tienes un mayor número, se incorporan un mayor número de personajes que provienen de, no solo son blancos, sino que pueden ser negros, hispanos, latinos, No, y sobre todo en serie. De todas maneras, mm, Patrick, no, asiáticos. no te olvides de que el caso de Black Panther es especial porque surge en el buque insignia de Marvel, que es los Cuatro Sí, que Fantásticos. los Cuatro Fantásticos. Porque Luke Cage es un personaje que es un poco más secundario, lo que le puede pasar a Sí, Blade, lo que le puede pasar al Halcón, que es un personaje que sobre todo sí. se da a conocer en Daredevil, que no deja de ser una colección hasta hace 2 días, en una colección más secundaria de Marvel. Hay personajes Y que luego se convierte también como una especie de sidekick sí, de Capitán de América. Capitán América, pues te digo, y ahora lo que son las cosas, ahora en realidad va a dar la vuelta y se va a es la persona que coge el escudo de Steve Rogers. O sea, en realidad, claro, las cosas evidentemente han cambiado, pero en esta época esto era un gran avance, el hecho de que uno de los quien se enfrentara a Drácula fuera el Mm, cazador por excelencia, fuera un actor, un personaje afroamericano, vamos a ver, en el año 73 era un gran avance. En el año 98, cuando la película se plantea, porque además, otra cosa curiosa, eh, la primera aparición de Blade después de los cómics, porque Blade nunca ha tenido, solamente ha tenido una serie que duró como una docena de números, nunca, siempre ha sido un personaje secundario que ha ido ganando en protagonismo, pero no estos personajes que tengan una serie de 150 números, que eso tampoco lo tienen tantos personajes. Fue en la serie de televisión, aquella serie la serie de televisión de Spider-Man. Además, se llama tal cual Blade de Vampire Hunter, que se proyectó el 18 de noviembre del año 95, que es donde sale Abraham Whistler, que es un cazador de vampiros, es quien lo encuentra y lo saca de la calle, crea el suero para que él no tenga que chupar sangre, y quien lo enseña. Y fue curioso, y fue a raíz de la aparición en la serie de televisión, ha habido muchos personajes. De hecho, hay muchos personajes que ahora están dando tumbos por el universo Marvel, que sus primeras apariciones fueron en la serie de animación, porque llevaban sí, mucho tiempo o que siguieron, porque Punisher, por ejemplo, después de la película nadie contaba, y también Punisher aparece en la serie de animación, y el propio ujú, Daredevil también sí, aparece en la serie de animación, que Daredevil tuvo muchos conatos, aparece en un capítulo, un Daredevil vestido de negro, que parece más un ninja, pero bueno, da igual, está bien hecho, en la serie en una de las películas de Incredible Hulk,
que por cierto es un Ujú. capítulo muy recomendable, porque es un capítulo muy recomendable, y el actor que hace Matt Murdock lo hace muy bien, pero también donde tiene mayor protagonismo es en la serie de Spider-Man. Y yo creo que fue en este momento donde surgió la duda de si hacemos Black Panther o hacemos Blade, y al final, cuando New Line se metió, que New Line hoy día no deja de ser Mm. una segunda marca de Warner, cuando Corman ya decidió no hacer nada, Wesley Snipes, que en realidad con Pantera Negra también lo podía haber hecho, pero bueno, él quería Sí. demostrar sus dotes No, atléticas. es un actor de acción muy bueno. Bueno, y de hecho él es el productor de la primera película. Él al final se Sí, involucró, con su productora Amon Ra, creo que se llama, exactamente. la productora de Wesley Snipes Y, y y la verdad es produjeron que está también la muy película. bien. Entonces, él ya a partir del 95-96 fue cuando se puso sobre la mesa el hacer Blade. Pero yo te lo dije antes, para estos diálogos he estado buscando pues toda la información, como más llevaba meses sin hacerlo, pues no solo los 6 meses antes, sino el año antes. Entonces con Blade empecé desde principios del 97, que es lo mismo que he hecho con Batman Forever, lo que pasa Ujú. que es el siguiente diálogo que tenemos, pero con dispar resultado. Por más que miré y requete miré y me pasé un montón de horas, con otras películas he encontrado material y de Blade se vino a hablar cuando se estrenó. Vale. Y yo sigo pensando, y lo digo, O después ya de estrenada, ¿no? Porque sí, sí, o después de esta de la estrenada, información que llegó de cómo cuando, Wesley Snipes haya pero llegado al un poquito personaje, antes, cómo pero se implicó su realmente productora. la información pudo ser eso, unas semanas antes, pero no como en otros casos que te están bombardeando. Y sigo diciendo, todo esto es pre redes sociales. Tampoco se crean que con los X-Men se bombardeó demasiado, porque en realidad los Ujú. mutantes, Sí, con la primera de los X-Men nada. tampoco. O sea, porque además los mutantes, vale, que era una serie que vendía lo que vendía, pero tampoco, quizá en cierta manera por el concepto de mutante en sí, no todo el mundo lo acaba de entender y o aceptar. Sea como fuere, también fue una película que, que pasó o sea, Mm. cuando se estrenó, cuando se dijo que se iban a hacer Los Mutantes, encima con el reparto que tenía, fundamentalmente con los actores que hacían de Profesor Xavier y Magneto, ya con eso ya está. O sea, el resto notaba igual, porque en ese momento casi ninguno de los actores, empezando por Hugh Jackman, eran conocidos, más allá de lo que pudiesen haber hecho. Los otros dos sí, evidentemente, pero tampoco se le hizo para nada por ejemplo, la publicidad que sí se le llegó a hacer, también porque coincidía el aniversario de Batman, que también se hizo Ujú. o sea, era el Sí, 50 aniversario, y Warner aprovechó para rescatar después de la película después de la serie de televisión de los 60, cuando se planteó hacer Batman, también fue por celebrar el 50 aniversario. Nada de eso pasó con Blade, nada de eso pasó con los X-Men. Bryan Singer había hecho un par de cositas antes, pero tampoco era un director que la gente considerara lo más mínimo. sí. Por lo tanto, y eso le vino maravillosamente bien a las dos, porque nadie se puso a hacer cábalas de no sé qué, no sé cuánto. No. Y lo divertido es esto, el caso de Blade, lo más divertido es eso, que la primera aparición que tiene así es en la serie de animación, que yo, en ese Ujú. capítulo, no sé tú, pero yo lo he visto y está muy bien. Que los personajes, es curioso porque el personaje de Abraham Whistler se traslada de la serie de animación a la a la película de acción real, y la reseña del Variety que la he leído hoy, porque suelo hacerlo, admito que, por ejemplo, con la reseña del último Starfighter, es que fue ver el primer párrafo cuando hice la foto, cuando hice la copia, y dije, mi madre, esto no es normal, entonces me la acabé leyendo. El que escribe de la película no le gusta, no es que no le guste lo más mínimo, no le da el más mínimo valor, o sea, la ve como actor afroamericano saltimbanqui con un background increíble que lo entiendes o no lo entiendes, y prácticamente fíjate, toca de refilón algo que todo el mundo dijo cuando esta fue una de las primeras películas que hizo Tracy Lord como actriz, no Sí. como actriz porno, que con todo mi respeto, o sea, o sea, con todo mi respeto, va la redundancia, me parece muy bien la carrera que haya tenido, porque para mí es un Bueno, tipo de cine tan respetable como decidió cualquier otro. cambiar su registro y Exactamente. dedicarse a Y empezar, interpretar otro el tipo de primero, papeles. a ver, el primero que le dio la Antes oportunidad, interpretaba unos papeles con más vehemencia o menos vehemencia y exactamente. ahora El interpretaba primero que otros le dio una papeles. oportunidad a Tracy Lord fue John Waters,
porque Waters está especializado en tocar las narices, cosa a la cual le aplaudo. Pero en esta película lo hace muy bien, porque en esta película todo el mundo se quedó, Todo el principio se lo come ella. se lo come ella, pero además se lo come ella. Hasta que aparece Blade, que es una aparición Claro, espectacular. ella lo hace muy bien, y además todo el equipo, empezando por Wesley Snipes, dijo que es que lo hacía rematadamente bien. Claro, lo Sí. que es innegable es que ella tiene mucha experiencia delante de una cámara, y a ver, hay películas porno, o sea, películas pornográficas que están hechas en una habitación, y eso es mentira, o sea, hay películas que se han ido, que son películas, no es limitarte a un set como suele ser el tópico, que también el tópico es real. En algunos, el estereotipo puede ser real. Pero en esta película más ella comentó que había disfrutado mucho haciéndola. Pero es que en realidad eso, lo Es bueno que que tiene, es lo que decía, lo que te comentaba al principio. O sea, toda la primera escena del principio de la película en el que aparece Tracy Lords acompañada por otro actor al que va conduciendo o va llevando a lo que tú supones que es una discoteca de estas de Strange y todo va como sucediendo y tal, y el portero de la discoteca no lo quiere dejar entrar y ella consigue que que lo era deje su pareja, entrar. el Y portero era la pareja de sí, Tracy Lord. pues está ahí y tal, y los deja pasar y se pone ahí y tal, y tú dices, bueno, una discoteca y tal, pero luego empiezas a ver el rollo que hay dentro y qué raro esto, ¿no? Esto está empezando Sí, no es a, normal. a funcionar, esto es raro, ¿no? Y entonces, claro, y luego es magistral el tema de la ducha de sangre y todo el tema y tal, y en ese momento es cuando aparece y hace su entrada espectacular Blade, todo ese recorrido que va haciendo ella con el otro actor, te mete totalmente, ya Sí, te mete en la pelea, o por lo menos a mí lo consiguió, ¿no? Con la no te musiquita mete, y tal ahí no te mete, está muy, además que es va muy llegando y tal, y hipnótico. desde que se meten en la discoteca con la musiquita está machacona y tal, que estás ahí, wow. Y Es de repente tremendamente empiezan hipnótico. a A ver, suceder toda esa serie de cosas y tal, que van rompiendo el esquema y al final ya con la entrada espectacular de Blade, marcando el límite. Me dio pena que el personaje de Tracy Lords llega hasta ese punto, ¿no? O sea, no sí, continúa dentro de la película, que podían haberle dado un poquito más de chance y haberla continuado un poco más. sí, pero Pero eso que te digo, está está muy muy bien bien, porque es la está que muy te bien. mete en la Es la que película te mete, y hasta que además, aparece Blade. este es el director, la foto que están viendo, este es Mm, Stephen Norrington. sí, Eh, lo curioso también es que, por ejemplo, la gabardina que lleva él en la película, esto es o sea, hubo una serie de cómic, que duró 11 números del 94 al 95, que fue cuando el propio Mark Wolfman se plantea rediseñar el personaje, y eso al final también lo acabó. Y la moto que acaban de ver, que es una foto promocional, esa moto sale en la serie de animación. O sea, es curioso vale. como Blade, digamos que el espíritu que se puede ver en este tomo, que bueno, tengo que agradecer tanto aquí al señor Patricio García Ducha como a los responsables de la comisaría de Santa Cruz de Tenerife, porque les llamé, ellos fueron los que primero me dijeron, porque admito que al vivir fuera yo ando bastante perdido muchas veces con cómo De las publicaciones que se las hacen aquí. publicaciones están en España, pero me dijeron exactamente lo que era, y además como me dicen, mira, en el segundo, ya te digo, si en el segundo sale Blade, no sé qué, y después tú tuviste la gentileza de cargarlo desde Canarias hasta Bruselas cuando nos encontramos, porque yo esto lo había leído a salto de mata, no lo había leído todo lo bien que quisiera, he podido leerme pues por gran parte de los números en los que sale, porque las otras series sí, las otras series de hecho con la película sacaron algunos tomos recopilatorios, Sí, incluso un tomo que tenía cosas en color y cosas en blanco y negro, porque llegaron a sacar una nueva serie donde volvían a retomar sí, al personaje. no, y después o sea, las series en blanco y negro, lo que es Vampire Tales, el número 8 y el 9, el Marvel Previews 3 y 8, que eso fue una de las cosas que republicaron, por Sí, ejemplo, cosas así, y después, sí, esas cosas, digo, lo del Marvel Previews sí lo llegaron a publicar con un one shot que hicieron en el momento, pero nunca ha sido un personaje que haya tenido esa gran preponderancia. Ah, claro. con el paso del O tiempo, sea, sí, no era uno de los personajes de primer nivel que todos conocemos dentro de lo que es la iconografía de Marvel. Era un personaje que estaba ahí,
ponle a un segundo nivel o incluso un tercer nivel, pero era uno de los personajes, hombre, por lo menos a todos aquellos que nos gustan el terror o las series de este género, o donde aparezca Drácula, vampiros, hombres lobos, Sí. todas Era un estas personaje, tropelías que nos sí. encantan, pues era uno de los personajes señeros de los que luchaban o de los que estaban en esa especie de equipo perseguidor de vampiros que no solo estaba constituido por Van Helsing, sino por toda una serie de personajes que habían sido creados por Marvel Y después, para combatir, perseguir vampiros, Drácula y y además todos él sus estaba, acólitos. no dejaba de estar dibujado por Jane Colan, que es uno de los grandes Sí, dibujantes de Marvel, y por Mark Wolfman, o sea, que es uno sí. de los mejores guionistas que tanto cuando ha trabajado en DC como ha trabajado en Marvel. Mm. Yo creo que al final es eso, al final. Y después también el hecho de que no fuera un personaje secundario, entre comillas, Sí, también le dio más también lo creo. libertad porque además esta película tiene una paradoja. La película la produjo New Line Cinema, que New Line Cinema eso es una segunda marca de Warner. Y Sí, Warner es la propietaria de DC. sí. Y Blade es un No te lo personaje de pierdas. Marvel. Entonces era como, Pero en esa época en la cual sí, todavía Marvel no se encargaba de hacer las claro, adaptaciones de sus propios que se las personajes, vendía. yo creo que ahí se lo Daba igual, vendían o a todo sea, el lo mundo, mismo te daba lo lo mismo. hacía, los X-Men son de Fox, eh, Spider-Man es de Sony y el Capitán Sí. América era de Paramount. Y Y en este Hulk caso, también creo que lo sigue teniendo Sony. no, O lo Hulk no, recuperó. Hulk lo tenía Universal, O Universal, lo correcto. tenía Sí, pero como Universal. ahora Universal no es de Sony también. No, no, no podría, o sea, Sony no puede, No ya sé, Sony no puede. como se dedicaron 3 o 4 a comprarlas todas, o sea, Sí, ya no, no sé pero por dónde Sony ya andan las no, ya cabeceras. una empresa japonesa no puede comprarse, ya compró, ya tiene un estudio que es Columbia TriStar. Ah, vale. Ya, de hecho hay una película de Will Smith con Sean Connery y Tia Carrere que se llama Rising Sun, que es Sí, basada en una novela de amanecer Michael rojo. No, Crichton, amanecer rojo no. Sol Sí, rojo, Sol Rojo, que plantea la expansión desmesurada de los Keiretsu japoneses de las en Estados empresas Unidos, japonesas, que sí, en hasta Estados hubo que Unidos. ponerle freno porque no, ya llegó un momento, de hecho ya se prohibió comprar no solo empresas, sino comprar hasta coches de alta gama. O sea, ya fue como decir, todo se tiene que parar. Y Universal, de hecho, piensa una cosa, Patrick, Universal es uno de los 5 estudios más antiguos del mundo. Lo que pasa es que Universal per se no tiene plataforma. Universal Vivendi no tiene plataforma, es la única. Tiene un catálogo enorme, porque Universal tiene un catálogo increíble, empezando por todos los monstruos de la Universal. Tú piensas que todos los monstruos clásicos, Sí, todos los tiene todo lo tiene la Universal. Universal. Todos. O sea, no le queda, yo creo que no le queda ninguno. Eh, pero es la que no ha saltado, digamos, que al parquet de las plataformas, que es uno de Ujú. los eso de esas cosas que tienes que ir leyendo cosas muy específicas, que son uno de los miedos que tiene Warner, que tiene Disney, que tiene la propia Netflix, sobre todo Warner y Disney. Porque el catálogo universal es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y además es un estudio tan antiguo, que Ujú. es eso. O sea, Warner se fusionó con no, National Geographic, no, ¿es National Geographic o Discovery Channel, Warner Discovery, Vale. después Disney 21st Century, eh, y Universal es la que, bueno, Paramount tiene el tema de Showtime, y Universal es la que está ahí expectante a ver qué es lo que vamos a hacer, que imagino que antes o después, aunque solo sea por rentabilizar el catálogo que tienen, tendrían que sacarlo. Pero sí, en ese momento se lo Ujú. vendían a todo el mundo. Lo que pasa es que esto era como que lo hiciera Sony, que lo haga Sony, que lo haga Paramount, que lo haga Fox, bueno, vale, pero que lo haga New Line, que no deja de ser Warner, que es la propietaria de Disney, que perdón, es la propietaria de DC, es como, porque, Bueno, s- yo creo que era eso, ¿no? Que en esa época todavía no, no no, se tenía eso mucho en cuenta. El Marvel Cinematic Universe no existía. Y después hay una cosa que se planteó, que lo he estado comprobando, que se planteó un crossover entre Underworld y Blade, Sí. que eso hubiese sido, eso sí que podía ser factible, lo que pasa es que nunca llegó entre otras muchas cosas, pues se planteó ya después de la tercera película,
la trilogía que no acabó nada bien por problemas entre el director, entre Wesley Snipes, entre los actores, y porque también la serie, yo creo que también fallaba un poco el guión, me refiero un poco a la continuidad de la Sí, historia. sí, la Creo que es la continuidad de que la historia cojeó bastante, cosa que no sí. entiendo, porque Blake como personaje tiene muchas historias y tiene diferentes recorridos a lo largo de la historia del universo Marvel desde su creación y se podían haber sacado muchos más temas, pero Yo creo que tanto la segunda la segunda que es más histriónica, más expansiva, más Guillermo del la Toro, segunda por era decirlo la, de es la que era de Guillermo del Toro. es el segundo del sí, la segunda es Guillermo Pues del Toro, que sale es, también es Santiago muy, Segura, es muy Guillermo del Toro la muy segunda. Guillermo del Toro. Yo Y creo luego que la tercera la ya tercera, es un desbarre total. O o sea sea, que yo creo que el problema de Blade, sobre todo la Trinity, creo que tercera, es Blade Trinity también se llama. Trinity, es la que seguía sin haber una implicación real de Marvel Ya, en las sí, eso es películas. cierto, eso es cierto. O sea, Todavía no se había implicado Marvel ahí en o las sea, películas de Marvel Blade. sí ya se había estrenado 2 películas de Spider-Man, creo, sí, para cuando se hizo, porque la tercera es del año 2006, ya Fox ya había hecho más cosas, pero seguía sin haber no sé si un control, o yo creo que tampoco sabían en qué iban a terminar, Mm, porque yo creo que también el universo cinemático, el Marvel Cinematic Universe, se ha ido creando como se ha ido creando y al final, pues digo, otro muy buen mm, ejemplo de que se cumplen 10 años ahora. ¿Quién conocía a los Guardianes de la Galaxia antes de la película? Aparte de claro. gente como tú y como yo. Hombre, y aparte también, o sea, lo que estamos diciendo, el universo cinematográfico de Marvel se origina a partir del Hombre de Hierro, de Iron Man, Sí, que sí, tampoco es que, digamos, a pesar de que fuera miembro casi fijo de los fundacional de los Vengadores, Vengadores. fundacional y fijo que está, creo que no, que cuando la formación, hay un momento en el que los Vengadores deciden separarse y solo se queda el Capitán América y es cuando entran Ojo de Halcón, la Bruja Escarlata y Mercurio, el hermano Pero de la Bruja de primera Escarlata, Pietro. dada es Pero en todas las formaciones anteriores estaba el Hombre de Hierro y en las posteriores se vuelve a reincorporar sí, y está. sí, Pero aún así, de lo que era el Olimpo de los superhéroes de Marvel en ese momento, el Hombre de Hierro no era no, como se dice, ¿no? De sus principales coches de la escudería, ¿no? O sea, no. había personajes mucho más importantes. Y sin embargo, es a partir del Hombre de Hierro, cuando Marvel empieza a partir del Hombre de Hierro, es cuando Marvel empieza ahí a construir todo Lo que ese estamos viviendo ahora. universo cinematográfico que continúa, pues eso, empiezan a rescatar a todos esos personajes o aquellos de los que se ve que tenían los derechos porque no los habían vendido, porque nadie los había querido, y entonces empiezan con Iron Man, con Thor, con Capitán América, que los recuperan, Lo recuperan, meten bueno, a, se lo Paramount. meten a la Viuda Negra, o sea, todos los personajes, a Ojo de Halcón, que son los que forman el primer grupo de Vengadores, ¿no? A Nick Furia, y ahí forman un primer grupo de Vengadores que es lo que da el taponazo y consiguen a partir de ahí empezar a hacer negociaciones para recuperar, bueno, recuperan a Hulk para que entre en esa formación Exactamente. inicial de los Vengadores y empiezan ahí a darle caña. Entonces, el hecho de que empezara todo eso, se originara con la primera película de Iron Man, da un poco el elemento o da un poco la pista de cuáles eran los personajes con los que Marvel podía contar, a pesar de ser sus personajes de cómic, porque todos los demás tenían o habían vendido Sí, no, los derechos, la franquicia y todo eso. Y por y no eso es lo que sabían tú qué dices, y hacer. llega el momento, oye, tenemos que hacer otro tipo de historias, no tenemos a la Patrulla X, no tenían los Cuatro Fantásticos todavía, no tenían todos esos grandes grupos, ¿no? de superhéroes, pues al final tuvieron que tirar de los Guardianes de la Galaxia y no de los Guardianes de la Galaxia originales, sino de la segunda formación que es mucho más moderna. Sí, no, y aparte más actualizada. También, por ejemplo, el caso yo creo una de las cosas que se le achacó a Blade cuando se estrenó es que en estos años se estrenaron un montón de películas de vampiros.
O sea, se Vale. estrenó Vampiros, la película de Carpenter, que es del año Sí, 98, se estrenó Abierto hasta el amanecer, ese disparate mayúsculo que también, del que la gente ya no habla y tendrían que hablar porque pero además sí, pero es una película que sí, está es muy, muy bien, bien. muy bien, es una película además O por lo menos que aquello a los incorregibles nos encanta. no, a mí me parece una película redonda de principio a fin porque es que además tiene lo que tiene que tener. O sea, es una Sí. película que está hecha para lo que está hecha. O sea, ya estaba la cierta Casa Vampiros rubia después de la película original de Christy Swanson y Luke Perry. Ya estaba Buffy Oye, con eso. era la época también en la que se estaba poniendo en televisión Buffy Eso Cazavampiros, Buffy, ¿no ya era? te digo que la rubia cazadora de vampiros, Vale, vale, vale. previo a su paso por cine, que es la película que hizo Christy Swanson y Luke Perry, que fue la primera adaptación que hizo Joss Whedon, en el que salía Daniel Sutherland como, Mm. como la persona que entrena a Buffy. Lo digo porque el otro día volví a revisarla y es una película que se deja ver muy Sí, bien. y Dolph Lundgren era el vampiro. Dolph Lundgren no, No, Roger Hauer. Roger, Roger Roger Hauer era Howard era el máster de los vampiros. También de a esta los que se época enfrentan. es Entrevista con un vampiro. O sea, es Sí. una época en donde, bueno, y el Drácula de Bram Stoker. Pero, a Bueno, ver, pues oye, ni tan mal, ¿no? Oye, no, 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 aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sacamos también yo una de creo que no lo, vampiros con fíjate, yo no superhéroes. creo que lo hicieran, o sea, cuando estás vamos a ver, hay, como digo yo, hay un par de páginas en el Variety que la gente creo que se tenía que leer y se las sigue leyendo, pero sobre todo se las tenía que leer con el tema de ver qué es que están haciendo los demás. O sea, es la página que yo he puesto un montón de veces aquí, donde qué hacía Metro, qué hacía Paramount, qué hacía Universal, qué hacía Warner, qué hacía Fox, qué hacía Columbia. Entonces, todos los que trabajaban en este área, entre los cuales cuando yo empecé a trabajar me incluía, todos lo leíamos porque así sabían lo que estaban haciendo los demás. Es así de simple. Pero yo creo que en Ujú. realidad el tema es que mm, con Blade pasa lo mismo, un poco también lo que pasaba con los X-Men, aunque con los X-Men quieras que no, había más gente que le gustaba, pero bien es cierto que las series habían bajado, no tenían el mismo tirón que podían tener en los años 90, que fue los años de eclosión de los mutantes. Y es un poco lo que hizo Netflix cuando escogió a Daredevil, Luke Cage y ay, Jessica Jones Jessica Jones y el Puño de Hierro, que no me y acuerdo cómo se llama. Puño de Hierro, sí. Danny Sí, Rand, Puño de Danny Hierro. Rand, que son personajes, bueno, el caso de Luke Cage y Daniel Rand son personajes de las series de artes marciales de Marvel, que eso todavía era más minoritario. Y Jessica Jones además, había durante mucho tiempo estuvieron protagonizando una serie en la que hacían tándem, que en era tándem, Héroes de Héroes de Alquiler. Alquiler, que también en esa serie también sale Misty Knight, que por eso Sí, también mucho en la serie de Luke Cage. Y Jessica Jones salió en The Pulse, que es una serie absolutamente recomendable. Todo el mundo que le gustan los cómics tendría que leérsela, porque es una serie preciosa, pero de la ujú, que desgraciadamente nadie se pasa más de 5 minutos, nadie habla de ella. Y caso de Daredevil, antes del Marvel Knight, de esos maravillosos 8 números que hizo Kevin Smith y Joe Quesada y Joe Palmiotti, Daredevil la habían cancelado en el año 96, 96, 90, sí. finales del 96, principios del 97. Daredevil se canceló por tercera vez además. Y la rescataron, y era una serie que iba funcionando, y la verdad es que más tuvo unas épocas increíbles. Además tú y yo que tuvimos la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Michael o Aiming o a Blue Baker, que también estuvieron al cargo de los guiones, hicieron un trabajo fantástico. Pero Mm, lo que tú dices, Daredevil no estaba en primera clase en los personajes de Marvel, estaba atrás, atrás, atrás. De hecho, Daredevil surgió bastante tarde. Y yo creo que sí. también cuando coges esos personajes, los coges en parte porque como las expectativas que hay, y tú lo dijiste el otro día, el mundo del fandom en nuestro país funciona hasta aquí. El mundo del fandom en Estados Unidos funciona hasta aquí. O sea, te controlan. En España lo de los test screening, que es hago una película y cuando la pongo para que la gente me diga, en España eso vale. No es práctica común. En Estados Unidos se han llegado a cambiar muchas cosas de películas porque los test Sí, screening no han salido como la productora, como el director, como el esperaba o productor. quería o Exactamente, creía que iba a salir. creía que va a salir. Entonces, cuando cojo un personaje, eso, como los desarrapados los Guardianes de la Galaxia, que la serie original tampoco es muy grande, o sea, es grande porque Valentino lo hizo de escándalo, pero fue una serie que se publicó
creo que nunca se llegó a publicar entera en España o se publicó de aquella manera. Y Mm, después lo otro va dando saltitos y cuando sale, pues no tenía, digamos que hay cosas que no se pueden tocar, porque hay cosas que no se pueden tocar en algunos personajes, y en cambio con estos personajes sí puede. Entonces, para mí la actualización que hicieron de Blade me parece fantástica. La elección del actor, que es lo mismo que pasa con Blade, pasa exactamente lo mismo con Iron Man. sí. Quien se la jugó contratando a Robert Downey Jr., que no nos olvidemos que poco tiempo antes había estado en la cárcel y en rehabilitación. Él siempre dice que su mujer adoptó a un perrito abandonado. Eso lo dijo este año cuando recogió el Oscar. O sea, que su mujer era su veterinaria. Un niño el que nadie daba un duro por él, que volvió a sacar la cabeza después de haber hecho cosas muy presentables, todo se ha dicho, y alguien se la jugó. Bien es cierto que físicamente se parece mucho a Tony Stark. O sea, Ujú. también eso es innegable. Pero el mayor acierto de Iron Man es él. Después tiene un círculo, entre ellos Jon Favreau, que ya era el productor ejecutivo que acabó dirigiendo, que es uno de los motores del Y universo. que al final se quedó interpretando a Happy Hogan. Happy Hogan, ¿no? Un personaje que le encantaba, pero que él Mm, ha sido, aparte de ser responsable de Mandaloriano, él ha apoyado y empujado mucho y bien sí. el universo de Marvel. El casting es muy bueno, porque el casting de Iron Man, sobre todo la primera película, es fantástico. Eso es innegable. Es muy respetuoso con la idea original, aunque la traslade a porque A la al guerra de final, Afganistán. exactamente, la guerra es la misma, la historia es la misma, ya no Pero se va a Indochina, que es no, pero donde... piensa que también en Iron Man cambian el origen de Iron Man, o sea, porque en los primeros cómics de Iron Man su origen se produce durante la guerra de Corea Sí, sí, y posteriormente lo adaptan y el origen de Iron Man se produce durante la guerra del Vietnam. sí, Y va cuando ya saltando de guerra. llegamos, exactamente, Exactamente. el origen siempre Tiene que haber una guerra, se si no, produce dije en lo de el Indochina, transcurso digo, de una bueno, guerra. Asia, después o sea, en este caso Corea, Claro, claro, Vietnam porque y después, piensa eso, ¿no? El Iron Man original, que es la armadura que sale al final de la primera película y que es la que Yebedia sí, no me acuerdo bien el nombre del personaje, se pone, la armadura original del primer Iron Man en los primeros cómics, sí, cómics de los Vengadores cuando son creados, ¿no? O sea, sí, entonces rescatan esa armadura y porque claro, ya la primera armadura que en la que aparece Iron Man cuando la construye dentro de la cueva es más parecida a esta y entonces es la que los científicos de Yevedía rescatan o rehacen. Pero claro, Tony Stark, a partir de esa primera armadura que construye, pues ya con la primera que aparece, como quien dice, otra vez en público, ya la ha ido adaptando, ya la ha ido cambiando, ya la ha ido mejorando y ya se parece más a la armadura que vemos que tiene ya Iron Man en los años 70, en los años mm, 80. Pero eso que te digo, el origen la primera vez que Tony Stark construye su armadura, por las mismas condiciones, por el rollo que tenía del corazón y necesita ese elemento que le dé esa energía para que no se le produzca. Una especie de marcapaso sí, rudimentario, sí, pero sí, que sí. luego va evolucionando y se convierte en una fuente de energía. Pues lo hace primero en la guerra de Corea, entonces claro, a medida que va avanzando ya la gente de Corea, los lectores de cómics de superhéroes como que Tienen que decían, interpretar. este No, esto hombre está, viene de la guerra de Corea, no, no, qué hay que contenido es pasarlo. este. Va dando Y saltos lo de guerra en pasaron a la guerra guerra del Vietnam y claro, y pues después al final, lo mismo pasa aquí con la primera adaptación fílmica, o pero sea que que dicen, a para ver, mí es el si acierto, queremos, si queremos que que esté sea en este creíble. siglo y que sea creíble, pues está en la guerra Eso de yo creo que, Afganistán. pero al final yo incido en lo mismo, creo que es el acierto en cuanto al actor, y en el caso de Blade es eh, el reparto. Sí, Stephen Dorff lo hace muy bien de Deacon Frost, porque lo hace Chris muy bien. Christopherson, no nos olvidemos Sí. que No, le aparece nombramos el también. otro día, hace Sí, un Abraham Whistler muy convincente. sí. eh, y yo creo que eso, el reparto está muy bien Sí, todos compensado. los personajes que aparecen en la peli Y un detalle están muy que bien. parecerá nimio. Esta es una película que dura las 2 horas, porque Sí, existe, a ver,
Admitamos que él algunas veces tendría que estarse callado, pero yo defiendo el Daredevil que hizo Ben Affleck, la versión del director es muy digna. ¿Por qué es Ujú, muy digna? Aparte que él es una persona que sabe mucho de cómic. De hecho, hay un tomo especial, el tomo de que sacó Dynamic Force, que es una empresa que tú conocerás y los que les gusten los cómics la conocerán, que se dedicaba sobre todo, sigue existiendo, pero sobre todo en los 80 y sobre todo en los 90 sacaba unas ediciones muy caras y muy bonitas. Hay una edición del Daredevil de Kevin Smith, de Marvel Knight en tapa dura, que viene incluso con un CD que tiene un montón de extras, que el prólogo ujú, está escrito por Ben Affleck. O sea, Affleck conoce perfectamente al personaje y Affleck hace un McMurdo muy convincente. El problema es que la ujú, película original no duraba 1 hora 42 minutos, duraba 2 horas 20. Y por esa razón, y lo digo con estas palabras, del señor director ejecutivo del Marvel Studios, que machacó esa película, mutiló la versión de Hulk de Edward Norton, que completa es una película más que digna, y que hasta que no llegó, hoy ha caído en desgracia, evidentemente por sus excesos y por otras cosas, pero hasta que no mm, llegó Joss Whedon y Kenneth Branagh y le dijeron a este señor, mira, lo de hacer una película de Marvel en 1 hora 40 minutos lo haces tú, porque eso es una sandez. Por eso Thor dura 2 horas 20, no sé, casi 2 horas y media. Y los primeros Vengadores duran 2 horas 40 y con todos mis respetos, no les sobra un minuto. Pero el problema es que en este momento se tienen que hacer películas de Marvel, también es una exigencia de que si haces una película muy larga en un cine no puedes poner 4 funciones, sino 3. Eso está claro, claro. Pero vamos a ver, si un exhibidor sabe que si la película está, por lo menos lo que pasaba antes, ignoro la situación ahora porque yo admito que ese mundo lo dejé ya hace bastante tiempo, pero cualquier exhibidor sabía que si una película estaba más de un mes en carteles cuando empezabas a ganar dinero, ok, porque el primer mes tú pagabas mucho por todos sitios, o sea, tenías que pagar el abrir el cine, que abrir un cine es muy caro, y tenías que pagarle mucho a la distribuidora de la película. Pero si tú la película sí, estabas 3 meses poniéndola, es cuando tú realmente ganabas dinero, porque ya el tanto por ciento que tenías que entregar a la distribuidora era mucho más pequeño, tú tenías los gastos amortizados, por los gastos, un cine tiene unos gastos fijos. O sea, no porque el cine da igual que lo abras sí, más o sí, menos, como porque todo, como todo. Pero claro, si la película es de 3 meses, es cuando la película realmente te da dinero. ¿Y qué pasó? Que se empezaron a estrenar películas de 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, 2 horas 40 o 3 horas, como pasó con la última película de Los Vengadores, que dura, en cierta manera, es un poco por recochineo. Además, él lo dijo, dura 3 horas y 1 minuto y lo hizo por fastidiar, por aquello de pasarse un minuto más. Dios mío, una película de 3 horas. Los Vengadores, tío, no fueron, creo que fueron 1.500 millones de recaudación, la última. O sea, vamos a ver, si la película funciona, da igual la duración que tenga. O sea, claro. lo que el viento se llevó es una novela por entrega, un folletín y una película grandiosa. Y lo que el viento se llevó casi son 4 horas. Y a ver, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La persona que le gusta el cine y no se sepa el juramento de Jarla Tojara, por favor que vaya a verla. Porque es que tienes casi la obligación. Hay cosas que te tienes que saber si te gusta el cine. Y más una película que empieza y primero tiene música, tiene 10 minutos de música con los títulos de crédito. No ves nada hasta que la ves. Si la película realmente está bien, la duración es secundaria. ¿Por qué? Porque es la trama. No, es que si solo podemos poner tres películas al día, ganamos menos dinero. Sí, pero si tienes la película 3 meses, ganas mucho más dinero. Siempre se cuenta una parte. Hasta Sí, que alguien todo, que todo depende sabe. de cómo se valore. Exactamente, pero si ves el otro lado, dices no. ¿Y qué pasó? Que las películas de Marvel. Y por eso digo que el Daredevil de Affleck es mucho más respetable, mucho más válido, porque para mí Ujú, también el personaje está, yo sigo diciendo, Charlie Cooks hace un Matt Murdock fantástico, pero el Daredevil de Affleck está muy, muy bien hecho. Y además él es muy, muy creíble porque es que además a él le encanta el personaje. claro. Entonces, pero caso curioso es que por los X-Men rozan los 2 horas, no llega, pero es que esta película dura 2 horas. No, no, y muy bien, como tú dices, y hombre, a ver, el final quizás se hace un poco lento. Todo el proceso este de el ritual que intentan realizar Frost y sus secuaces para conseguir la sangre de Blade y de que de esa forma ellos también poder
salir a la luz del sí, sol sin sí, quemarse, como le pasa a como le Blade. pasa a él. Yo creo que esa parte es un poco más tediosa, por lo menos para mí, porque claro, te han dado todo un subidón de Sí, acción y de momentos muy buenos durante todas las partes anteriores, además aportando, por lo menos para mi gusto, ideas muy buenas, ¿no? Como lo de la biblioteca vampírica o el guardián de la biblioteca, ujú, ujú, toda una serie de elementos a través de que es lo que va buscando Blade para encontrar la cura para la mujer que le acompaña, para la coprotagonista, llamémoslo así, y de alguna manera también para la madre, que al final descubre que no falleció, porque claro, él, fue atacada por el vampiro, pensaban que había muerto, pero todos sabemos que, por lo menos los que somos aficionados al género, que cuando te muere que un no, vampiro, cuando te muerde un vampiro, primero te mueres y luego despiertas sí, convertido en vampiro. Y todos estos elementos pues se van sumando, se van uniendo y la verdad, y Wesley Snipes también está, el papel para mí, o sea, con todas estas elementos que modernizan al personaje, como estábamos hablando antes, lo escenifica o lo representa muy bien. mm, Ya te digo, a mí hay un ratito del final que se me hace un poco más larga, pero la historia lo merece y lo que te mm, cuenta es eso, son aportaciones que te van haciendo y que van actualizando el mito del personaje y creo que están muy bien enganchados y bueno, y las 2 horas a mí no, no, no sigo le de vez en sobran. cuando reviéndola porque me encanta sobre todo volver a ver el principio. Sí, está muy bien. Se pasan bien Porque el y te director es quien es, y entretiene el y la director disfrutas sabe. y una cosa que también, fíjate tú, que a mí me gusta mucho es que tú, Blade, la ves hoy y no ha No, no, envejecido no como te han no te envejecido no, otras películas. no te chirría lo más mínimo, ¿Sabes? es como si se Sobre hubiese todo por el hecho, ambiente que consiguen generar, porque claro. es una ciudad que entiendes que tiene, que está, o sea, no sabes muy bien si es Los Ángeles, si es Nueva York, Es si indeterminado, es eso es indeterminada, es una atemporal. gran ciudad, sabes que tiene costa, que está cerca de la costa, que tiene Sí, pero rascacielos, que tiene ese ambiente puede un ser, poco más tétrico, un poco más oscuro que lo que suelen ser estas ciudades de manera habitual, es esa mezcla, ¿no? Entre lo moderno y lo antiguo que se ve muy bien en esta ciudad. Y eso que te digo, entonces como no la ubicas, no sabes exactamente qué ciudad, nunca nombran sí, el ¿dónde tema en está? la ciudad, ¿Dónde sí, está? que, No, que- que tiene una serie de vampiros, que hay una serie de comunidades de diferentes países que están ahí, pero también un poco los relacionas con el tema vampírico y está muy bien, o sea, te mete en un mundo que puede ser el nuestro, pero que es diferente y eso hace también eso, ¿no? Que por lo menos los aspectos físicos, la forma de vestir, claro, evidentemente no hay móviles ni tablets sí, ni otro tipo de no elementos que sí existen ahora, pero pero aparte nada. de eso, no dices tú, esta película es de los 80 de los No, 90 no, de los 2000 no, no. pues puede estar hecho en un universo paralelo, un universo distópico donde eso no Sí, se usa. En ese aspecto está muy bien planteado. A ver, ya Marvel, o sea, en este caso Marvel, ha anunciado que va a haber una nueva versión en el 2025 porque, bueno, Wesley Snipes sale en esa sí, en ese desvarío absoluto la que de es. Masacre y Lobezno. Sí, Sí, que además ha está hecho muy que bien, el tiempo, Wesley Snipes es el actor que más tiempo representa a un personaje en el universo Marvel, porque la primera es del 98 y esta película es del año 2024. O sea que al claro. final ha estado. Pero dicen que el año que viene se va a estrenar una nueva versión. Hay una serie de televisión de la que solamente dura una temporada, que no estaba mal, pero le pasaba lo mismo. O sea, yo no la vi entera, vi la mitad de la temporada, fue lo que pude ver en su momento, la mitad de la temporada. Y hombre, la serie sigue contando la misma historia, pero claro, se enfrenta a que ni había medios ni se gastan el dinero por ejemplo se pudo gastar Netflix cuando se planteó hacer Daredevil, Luke Cage o Daniel Rank o Jessica Jones. Sí, Entonces ahora estamos un poco en el veremos con la historia. Ya se ha hecho, se hizo una película, bueno, Black Panther, desgraciadamente, bueno, solamente se pudo hacer una con Black Panther por causas ajenas a la voluntad, por la
por la enfermedad y posterior muerte del actor, Ujú. y que también salió Los Vengadores. Y después eso, a la espera estamos de ver qué es lo que... Esta fue una foto promocional que además se vendió mucho. De hecho, como curiosidad te diré, Yo te iba a decir, todas las fotos del personaje y todas las fotos promocionales del personaje son muy buenas. A mí me sí. gustan mucho. O sea, No, no, todos se cuidó los mucho, póster, se cuidó las fotos promocionales, todo, se la cuidó. estética está Mira, muy bien hecha. hasta los muñecos que sacaron en su momento una colección que tenía varios personajes, uno de ellos era Blade y otro es Daredevil, de las versiones cinematográficas, y de hecho creo que Ujú. fue en el año 97 o 98, el premio que se daba en ese momento a la mejor figura articulada fue una figura de Blade, una figura pequeñita, que está hiper, pero tiene articulado hasta la extenuación, incluso las manos, no es una figura de 40 centímetros, es una figura pequeñita de 18 centímetros. Sí. Lo poco que se ha hecho de Blade, por ejemplo, a nivel de figuras y demás, está muy bien. Es una de las razones por las cuales conseguir cosas, las cosas que hay son muy difíciles de conseguir, Ujú, porque ujú. sacaron en su momento. Pero en este caso, también la publicidad de los X-Men y la publicidad de Daredevil, que las dos películas son de caso, era 20th Century Fox, también lo cuidaron Ujú. todo mucho. Me acuerdo que hicieron unas campañas muy bonitas y unas campañas muy bien planteadas, incluso los trailers, todo se hizo. Y con esta película, en esta película bebe eso, la gran virtud que tiene desde el principio es que está dirigida por un director que sabe lo que tiene que hacer. Entonces él, digamos que él volcó de primeras dadas lo que mejor sabía hacer, porque su experiencia cinematográfica era bastante más cortita, y entonces, y evidentemente el casting ayudó, pero no hay como, yo lo tengo asumido y lo que estamos viviendo ahora creo que es la mejor, y es el mejor punto y final. Me parece muy bien que tengas expectativas, pero a ver, ni puedes estar haciendo las cosas pensando, vamos a ver, en mi experiencia profesional, si estás pensando hacer cosas por lo que hacen los demás, eso es un error, porque eso es Ujú. un tremendo error. El otro día leí unas declaraciones de una persona que tuvo mucha preponderancia en la televisión española hace 2 décadas, que decía que con las polémicas que está habiendo ahora, que uno lo que tiene que hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible. O sea, si tú te planteas hacer un programa de televisión, una serie de televisión, una película, planteate hacerlo lo mejor posible. Esto Claro. no he hablado, que es la recaudación, Sí, por te iba a ejemplo, decir, ¿no? En el Variety no, prácticamente no salió nada. En la primera recaudación, que fue la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre del 98, recaudó la nada desdeñable cantidad de 23 millones. O sea, es verdad, los primeros días la recaudación fue de 17 millones, pero en realidad, una vez que se sumó todo, el tanto acumulativo, el primer fin de semana, es verdad, recaudó 17 millones 73.856 dólares, pero la primera semana de exhibición recaudó 23 millones 810 mil dólares. Y la siguiente semana, eh, que desde septiembre, del 7 al 13 de septiembre, Blade había recaudado 38.766.599 dólares. Una película que se calcula que costó 45. A ver, Blade recaudó al final unos 130 millones sin derechos de televisión, sin derechos de vídeo, sin derechos de... Bueno, ya era vídeo DVD. O sea que en realidad Blade recaudó al final prácticamente 3 veces más de lo que costó. Sí, Siendo una película cara, porque siendo una película cara en comparación, porque tenía muchos efectos, no es que los actores cobraran sí. demasiado, las cosas como son, pero tenía efectos. Pero, a ver, fue una película que a todo el mundo cogió como cogió, y los X-Men también costaron lo que costaron y también recaudaron muchísimo más. No estamos hablando Mm. de lo que pudo ser Los Vengadores. Pero además lo pone aquí, o sea, todo el mundo se quedó como diciendo, anda. O sea, Sí, porque ya en los años 90, finales de los 90, que una película recaudara un fin de semana casi. Piense que los mates del universo recaudaron en todo el tiempo que estuvieron en pantalla 17 millones de dólares del año 87. Y Blair recaudó lo mismo en viernes, sábado y domingo. solo en los Solamente 3 días del fin de en los 3 semana. días. Y en una semana ya recaudó 23 millones, que es más Mm. de lo que costó hacer los mates del universo, que oficialmente Yo costó también 22 creo millones. que, por ejemplo, uno de los aciertos también de la película es la banda sonora. O sea, no Sí, solo la banda sonora original, la música que está
preparada para la propia película, sino también la selección Sí, de canciones que se hacen, que van dando continuidad y que te conectan con esa especie de universo vampírico moderno. sí. Y eso también yo creo que a la gente le gustó mucho. Entonces, era una película que de alguna manera era una película bastante moderna o dirigida a un público joven muy heterogéneo. También era una película que gustaba a aquellos que eran aficionados a lo que era el cómic de superhéroes, el cómic de fantasía de superhéroes y de terror. O sea, Mm. también fue una película que dentro de lo que eran los ambientes de aficionados al terror, al cine de género de terror y en concreto al tema de los vampiros, que como tú dices en esa época salieron también bastantes películas, les gustó y entonces claro, ahí juntaron a toda una serie de espectadores que yo creo que fue lo que de alguna manera apoyó o le dio continuidad al proyecto de Blade, ¿no? En sus primeras semanas y luego posteriormente. O sea, creo que en DVD o en CD tuvo en VHS o en el formato en el que se lanzó también No, tuvo, tuvo mucho éxito. Fue una tuvo mucho película, éxito y se sí, vendió también bastante, con lo cual sí, yo sí, creo que sí. en ese sentido Te la digo, película terminó, mm, ¿cómo se dice? Amortizando con creces el dinero que había costado. y metiendo a Marvel como empresa en el siglo XXI a nivel audiovisual. O sea, Sí, sí. siendo el año 98, fue Mm. la película que le demostró a Marvel que si se cuidaban, que si, Sí, si perdías el miedo, sí, podías llegar a hacer cosas como las que sí, sí. ahora Yo estamos creo viendo. que a partir de Blade, Marvel tomó la decisión de decir, contra, pues vamos a ser nosotros los Sí, que sí. hagamos, o por lo menos empezaron coparticipando en la producción de películas y al final ya dijeron, no, no, las Al hacemos final nosotros, montamos Marvel porque Studios exactamente. y hacemos nuestra historia. Por eso la selección, y aunque una película no es que celebre un aniversario especial, porque es del año 98, estamos en el 2024, pero como se está hablando mucho y sobre todo cuando en un momento donde la actual propietaria de Marvel dice una cosa a las 9 de la mañana, dice otra a las 12, dice otra a las 3 y dice otra a las 5, porque es la Ujú. política y al final tú no sabes qué es lo que ha dicho ya a las 9, porque a las 9 no sirve absolutamente de nada. Y donde se promete, se promete, se promete, pero al final se rodan las películas y terminan en el cajón, porque Sí, nunca mejor dicho, o en la estantería archivadas, porque a no sé quién dice esto, no hay que hacerlo. Y dice, vale, muy bien, me lo explica. Pues entonces vamos a hablar de lo que ya está hecho, porque lo que se puede hacer. Yo decía, el futuro por escribir está. Yo creo que Lauren Kasdan nunca sabrá lo profético que fue escribiendo estas cosas. Porque ahora mismo no sabes cuando vas, sí, tú te reirás, pero ahora cuando vas a ver una serie no sabes si la han suspendido o no, si la van a llegar a producir, si la van a llegar siquiera a estrenar, o si te la van a dejar colgada a mitad de historia, como están haciendo todas, porque no con solamente muchas. uno, Sí. con muchas. Y películas que prometo, 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 y después dices, pero si me has prometido 20 y me has hecho una y gracias. Entonces, vamos a quedarnos con este Blade, a ver si en el 2025 tenemos otro Blade, y si no, mira, siempre nos quedará este Blade. ¿Sí? Sí, no, no, no. Yo este Blade para mí es intocable. O sea, Ya está. a mí que no me lo. La continuación, a pesar de que me la vendieron mucho con el hecho de que fuera Guillermo del Toro el que la realizara y con una aparición de Santiago Segura por ahí haciendo de La vampiro. República Checa, Haciendo de vampiro, ¿cómo se dice? Haciendo de vampiro rastrero. Podemos definirlo así, en la República sí, Checa, exactamente, que fue donde se rodó. se rodó. Eh, ya no, no, yo creo que el listón que marcó esta película lo dejó No, demasiado no, alto, el a tema es pesar de ese. que fuera Guillermo del Toro el director de la segunda. Y yo creo que ahí Guillermo intentó irse otra vez a unos derroteros más clásicos dentro de lo que es el vampiro. Y yo ahí me rechinó un poco. Y ya luego la tercera es eso, que con lo de Trinity, con la de la incorporación de todos estos nuevos personajes, nuevos porque se incorporan como nuevos a la película, pero en realidad son personajes que Son también personajes de Marvel. aparecen en los cómics de Marvel.
pero, pero bueno, que uno de los personajes está interpretado, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Ryan el Reynolds. actor Ryan Reynolds, el actor que interpreta o que hace de Masacre, pero que bueno, que lo de Ryan Reynolds no tiene nombre porque estuvo buscando la forma de interpretar un superhéroe hasta que consiguió que un superhéroe funcionara y que Sí. fue con Masacre, ¿no? Y mira, Entonces aquí también aparece interpretando a uno de los compañeros de Blade que también son que aparecen en los cómics de vampiros de Marvel y tal, como un cazador de vampiros, ¿no? Y bueno, esa tercera te queda así, pero es eso, es que para mí la primera, o sea, es que desde el principio y me atrapa y me entrego totalmente porque es una película que es eso, que dentro de lo que es el género de superhéroes está muy bien y dentro de lo que es el género de vampiros también está muy bien. Ujú. Entonces yo creo que tanto si la ves por una cosa como por otra, no te va a defraudar y por eso que estábamos diciendo, porque incorpora muchas cosas nuevas bueno, como se ha hecho en muchas de las películas posteriores, ¿no? Al universo de los vampiros. Y eso hace que es una película que merece la pena ver y rever, Y revisar, como se dice en el argot. revisar también. Vale, perfecto. Pues señor, despide usted hasta que mañana más. Sí, porque ya ya nos hemos pasado una horita aquí hablando y dentro de poco se nos hacen las 8, las 9 para ti y tampoco es cuestión. Entonces, bueno, no sé, tú no has dicho nada para recomendar a Blade como parte No, no, a del ver, final de esta charla. ya después de lo que hemos dicho, vamos a ver, yo creo que ya no hace falta no, lo dijimos el otro día, nosotros no estamos para vender entradas. Bueno, Entonces, vale. hemos seleccionado Pero la historia. que Hay recomendamos esta película a no, todos los no, incorregibles que la quieran ver. no, y sobre todo quien no lo haya visto o que quien no como es una película del año 98, que quieras que no han pasado ya han pasado unas cuantas décadas, es una película a revisar. Porque además yo creo que si se ve hoy día lo que te he dicho con la perspectiva que dan los años, gran parte de la base argumental que irán cogiendo después el resto de las películas de Marvel está aquí. De una forma o de otra, esta es una especie de banco de pruebas de qué es lo que debo hacer, cómo debo evolucionar, cómo debo coger personajes que están creados, eso en la década de los 60, el caso de Capitán América todavía es más antiguo, pero bueno, en la década de los 60, lo que te he dicho de las distintas guerras por las que ha pasado Tony Stark hasta, Hasta la actualidad. hasta los Ultimate Avengers. Esta es una buena, y sobre todo ahora también porque tienes la oportunidad, yo creo que también ahora como tienes la oportunidad de leerte el cómic original de una forma más o menos, y además digamos que Sí, para sí, lo por caro las que son estas reediciones que se han ediciones, hecho. este señor tomo cuesta 15 euros, que tampoco es que tú digas, vamos a ver, para lo caro que son No, estas cosas, esto está muy bien de precio. está muy bien de precio y de hecho son un montón de números, son del nuevo al 17 y tiene una introducción y tiene un montón de cosas. Entonces ahora tienes la oportunidad de leerte, o sea, de ver al personaje original como era tal cual y después verte la película, cosa que cuando se estrenó la película, creo que lo único que había, creo que ya habían sacado la Excelsior, pero no estoy seguro si en aquella época ya había salido la versión de la tumba de Drácula en formato pequeñito, que además era en blanco y negro y siempre eso Sí, puede echar un poco más atrás a la gente. Ahora no tienes el formato comic book en formato en color, entonces tienes la posibilidad de leerte digamos que la base argumental gráfica y después verte la película. Y yo creo que es cuando además te viene muy bien por eso, porque ves la transmutación, lo que dijimos antes, del personaje original, de sus raíces a cómo los adaptaron a cine, que es lo que al final, lo que te he dicho, han acabado haciendo prácticamente con todos los personajes de una forma o de otra. Y además cuando han sabido actualizarlo sin, o sea, se puede actualizar un personaje sin que el personaje, o sea, la esencia del personaje pierda. Lo que pasa es que, claro, si es un personaje que ha surgido hace 40, 50, 60, 70, 80 años, hay cosas que desgraciadamente chirrían. Pero si tú respetas determinadas cosas y lo sabes hacer bien, o sea, lo sabes hacer con un criterio claro, Blade es el mejor ejemplo. Es un personaje que tuvo su cabida, que no es que haya tenido su gran recorrido, pero en realidad el mm, cazavampiros que sale en la tumba de Drácula es el mismo cazavampiros que sale en la película. La única está claro. diferencia es lo que dice la música, la estética, cómo va vestido, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad es lo mismo y además tiene la forma en la que lleva la- la- las estacas de plata,
eso está copiado del cómic. O sea, es lo Está mismo que uno claro. lleva de aquí. O sea, incluso Sí, es sí. muy respetuoso. Incluso cuando hicieron la película, no quisieron saltárselo todo, sino respetar un poco la esencia de la idea original de Wolfman, de Mark Wolfman y de Jane Collan, cosa que a mí me parece, pues, por eso te digo que se puede coger, pero lo que te has dicho es una película que la ves ahora y no te chirría el que no haya teléfonos ni Sí, no te tabletas, no, chirría. te da igual, o sea, porque en ese universo puede que no haya ni teléfonos ni tabletas, o el caso de una película distópica donde después de un hecatombe ya ni los teléfonos ni tabletas funcionan, por lo tanto estamos como antes. No, y además, como estamos hablando de vampiros y de cazadores de vampiros y de una sociedad así como un poco cautiva, no sé si llegan a aparecer teléfonos, o sea, lo mismo ni Por, e- aparecen. por No, eso te no, digo, no hacen falta. O sea, claro, la forma de comunicarse es otra, por eso te digo que no directamente. chirría, no chirría lo más mínimo. Y Pero ya con bueno, esto ya he hecho, digamos que mi recomendación. sí, no, por eso recomendamos a todos nuestros seguidores, pues el cómic, si quieren revisar las primeras apariciones de Blade en la reedición de la tumba de Drácula que ha salido, y también, por supuesto, recomendarle la revisión o la visión por primera vez de esta película de Blade a través de plataformas, a través de si tienen por ahí algún hermano mayor o algún padre que haya dejado por ahí la copia en DVD, o si, pues mira, si se da la oportunidad de que a lo mejor la reestrenen y la pongan en algún cine, pues también se las recomendamos vehementemente. Y bueno, como decía Eduardo, ya pues solo nos queda despedir, agradecerles que hayan estado siguiendo este diálogo de Cine para Incorregibles, o en vivo y en directo, o posteriormente en la grabación que solemos subir a YouTube. Bueno, los que están al cargo de todo esto. Y Mm, nada, y los agradecimientos como siempre, pues a esta 21ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic 2024, a la Fundación Canaria Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Industria y Turismo, a la Unión Europea y a Turismo y Islas Canarias. Y como no, a la librería de Maldito, a Cris, que está por ahí detrás, a todos los que nos están viendo, a don Eduardo Serradilla, agradecimientos a todos, a mí muchas mismo, gracias. yo me agradezco a mí mismo Sí. el estar aquí. Porque me ha costado esta mañana, porque tenía los ojos, yo no sé si se me ha notado y tal, que estoy todo el rato con los, porque hay aquí como que eso que te decía antes, ¿no? Que ha llovido un poco, pero ahora tengo los ojos zapateando, o sea que cuando salga me voy a tener que poner unas gafas oscuras como la de Deacon Frost, porque el sol me va a atacar inmisericordiamente. Pero bueno, pero nada. Oye, que muchas gracias por estar aquí. Y nada, que les esperamos para la próxima. Como estamos diciendo, en estas semanas del Salón Virtual del Cómic de Tenerife, mañana más. Así que nada, hasta mañana. Nos vemos. Hasta Don mañana. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.